continuando con este programa organizado por Sur Casa de Estudios del Socialismo y el Reportero de la Historia, vamos a conversar esta mañana con el historiador Manuel Burga, historiador de San Marcos, ex rector de esa misma universidad y ex vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta conversación va a centrarse fundamentalmente en la extensa y fructífera relación de amistad y de producción intelectual que tuvieron el doctor Manuel Burga y Tito Flores, ¿no? Entonces, bienvenido, Manuel, a esta conversación. Gracias, Ricardo. Voy a tratar de resumir algunos aspectos fundamentales de una larga amistad, como tú indicas. Conocí a Tito hacia el año 67, 68, en las tertulias que organizaba Pablo Macera en su casa de Pedro Díaz, frente al estadio de José Díaz, en el Estadio Nacional. Mientras había partidos de fútbol, nosotros participábamos en la tertulia de Pablo. Y por esas razones de las compatibilidades, de las afinidades, de los intereses comunes, a partir de ese momento comenzamos a desarrollar una amistad permanente, una amistad desigual también, a pesar de las desigualdades, ¿no? Él era de Católica, él era 7 años menor que yo, 6 o 7 años menor que yo era de San Marcos, pero ambos éramos de historia y ambos estamos interesados en el siglo XVIII y en la centralidad de Tupac Amaru. Y a partir de eso empezó una amistad muy cercana. En tertulias con Pablo Macera era una época en la cual el interés por los estudios agrarios eran tremendamente importantes, ¿no? Y particularmente el periodo colonial y su relación con los movimientos campesinos. El seminario de historia rural andina, como se llamaba en realidad la parte institucional de la tertulia, que pertenecía a San Marcos, estaba centrada en la investigación con los documentos de temporalidades. Y temporalidades es una sección documental que se formó luego de 1767 hasta 1800, que era todos los documentos recogidos del secuestro de los bienes jesuitas, y con ellos trabajamos. Y la parte más rica de la documentación jesuita eran los documentos relacionados a las haciendas jesuitas, a la administración de las haciendas. Y la parte importante pero minoritaria es la que tenía que ver con las bibliotecas jesuitas, los temas teológicos, las reflexiones filosóficas, pero la parte mayoritaria era documentos de las haciendas jesuitas. Y eso motivó que el centro de interés de Pablo Macera sea la historia agraria del siglo XVIII. Pero más adelante ustedes, o sea, Tito y tú, con otros colegas, más bien continuaron estas investigaciones con el Archivo de Fuero Agrario, que en cierta forma ustedes organizaron después del régimen de Velasco. El Archivo del Fuero Agrario es un resultado de la aplicación de la reforma agraria de Velasco. El 69 empieza la reforma agraria y a partir del 73, 74 se inicia la creación del Archivo del Fuero Agrario, porque el Fuero Agrario era parte del Tribunal Agrario y era el que tenía que ver con toda la aplicación de la reforma agraria, y se recogían documentos. Se recogieron documentos de haciendas, se recogieron documentos de empresas. Es decir que en este recorrido con Alberto Flores Galindo, primero escuchamos una tertulia donde lo que se hablaba era del secuestro de los bienes jesuitas, y luego formábamos parte como investigadores ya del archivo del Fuero Agrario, que se había formado como consecuencia del secuestro de las haciendas, doble secuestro, como aplicación de la reforma agraria del 69. Es decir, estábamos en documentos republicanos, pero teníamos toda la experiencia de los documentos coloniales. ¿Y qué metodología, o sea, en la etapa inicial, en los años 60, antes de la reforma agraria, qué metodologías usaban? O sea, fue un trabajo archivo similar, pero ¿cuándo es que comienzan ustedes a pensar
en investigar y publicar juntos? Bueno, creo que en el archivo del Foro Agrario comenzamos a pensar en los proyectos comunes. El primer proyecto común fue Apogeo y Crisis de la República Aristocrática. Ese fue el primer libro, ¿no? Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, en 1979 aproximadamente. El primer resultado de un trabajo conjunto. Yo tenía, digamos, una experticia mayor en lo que es historia agraria, historia del latifundio, historia de la hacienda, historia de los algodonales, de las azucareras y de las ganaderas. Y luego, mezclado todo, nos dio una visión diferente de este periodo del 1895 a 1930, incluyendo el gobierno de Leguía, de todo lo que va a ser el apogeo, la República Aristocrática y la crisis durante la patria nueva de Leguía, de las formaciones sociales oligárquicas, o llamada República Aristocrática por el profesor Basarri. Y bueno, en este, digamos, periodo, ustedes, bueno, tuvieron tiempos separados cuando tú fuiste a estudiar a París primero y luego fue él. Sí, yo fui el 70 a París, terminé mis estudios en San Marcos en el 69, la tesis, y el 70 me fui a París y Tito hizo su defensa de su tesis el 72 y el 73 estuve en París. Estuvimos un año en París porque él se quedó un año más hasta el 74 y después nos volvimos a reencontrar en Lima. ¿Cómo fue esa vida en París? En París asistimos a seminarios, a los mismos seminarios, en particular al de Pierre Vilar, que era uno de los seminarios más concurridos en esos momentos en la Escuela de Altos Estudios. Y bueno, visitamos las mismas bibliotecas. ¿Rubio Romano? Teníamos el mismo director de tesis. Al final el mismo director de tesis, porque en ese momento Pierre Vilar era el director de tesis de Tito, pero con quien sostuvo la tesis fue con Ruggiero Romano, al final. Justamente a partir de esa relación, publicaste hace unos años este pequeño texto. Es un extraordinario testimonio de Tito Flores Galindo, ¿no? Extraordinario testimonio para los jóvenes, porque en este momento él, el 73-74, tenía escasamente 22 o 23 años y tenía la misma angustia que tienen los jóvenes de esa edad, es decir, cómo hacer la tesis, ¿no? Me decía, ¿y cómo tú la has hecho? Entonces, ¿cómo hacerla? ¿Cómo regresar al Perú? No tener una beca peruana en ese momento, ¿no? Él, por la circunstancia de las gestiones administrativas, tenía una beca de corta duración, no tenía una beca de larga duración. Entonces tenía que regresar a Lima y enfrentarse otra vez a la situación limeña, de volver a trabajar, de volver a sufrir la situación que sufren todos los docentes jóvenes. Insertarte en el mercado laboral, ¿no? Conseguir financiamiento para investigar. Recuerdo que yo el año 73 había regresado a Lima y me había incorporado a la Universidad Ricardo Palma. Y lo primero que hizo Tito al regresar el 74 es también dictar clases en la Ricardo Palma. ¿Qué curso dictaban? Dictábamos cursos de historia del Perú. Yo era decano de las facultades sociales, el 74. Entonces, para mí no era nada difícil darle cursos a Tito, pero el 74, fines del 74, después de un año y medio de trabajo en la Ricardo Palma, decidimos los dos salir y concentrarnos en el archivo del Foro Agrario, que era un lugar de investigación histórica con un proyecto de investigación sobre haciendas, a partir de los archivos de haciendas para la época republicana. ¿Quiénes más participaron? Estábamos encantados de estar
estar en medio de los archivos, ¿no? Ahí escribí mi libro sobre la Casa Ricketts y paralelamente trabajábamos otros fondos documentales. Recuerdo que hice expediciones con juzgados de tierras en el Cusco y Puno, visité la Hacienda Capana, visité la Huaramarca, visité a Zángaro, recogiendo más documentos. Eso es justamente algo que Cecilia Rivera nos comentaba, que un poco la idea de que siendo historiadores hicieran trabajo de campo, un poco combinando antropología, sociología. ¿Eres algo propio de la época? Sí, bueno, era también nuestra actitud, un poco de etnografía, trabajo de campo, observación, el asombro que teníamos de conocer a Comayo, de conocer a Accha, Sigüina, de conocer todos los territorios donde hubo la rebelión Tupac Amaru, de visitar todas las parroquias donde hubo impacto de la rebelión. Estábamos trabajando para el archivo agrario, para la reforma agraria, para recoger documentos, y estábamos pensando en el siglo XVIII. Estábamos visitando algunos juzgados de tierra, pero visitábamos las parroquias y mirábamos los murales. La pintura mural, que también fue un elemento fundamental en su trabajo. Yo recuerdo que escribí mi viaje por Acomayo, por Capana y también por las haciendas del Cusco, y lo publicó la Universidad de La Molina en su versión, en una versión muy propia de los documentos de análisis, de trabajos en borrador, trabajos en proceso. Avance de investigación. Avance de investigación, y que yo mismo estimaba mucho ese documento y no lo volví a encontrar. Porque describía paso a paso mi paso por mi observación. Y luego encontré en Sicuani una biblioteca pública muy interesante, cerca del Colegio Pumacagua, donde había trabajado José María Argueda, y me quedé un tiempo ahí. Cuando digo un tiempo, 2 o 3 semanas, y luego volví. Y eso fue uno de los capítulos medulares del libro Apogeo y Crisis de la República Democrática. Porque a partir de Sicuani, con Tito percibimos de que había toda una suerte de gran conmoción en las poblaciones indígenas. Y la gran conmoción era mirada por la gente de Sicuani, que eran comerciantes fundamentalmente, y eran descritas con cierto temor. Y eso fue una ventana de observación como la que la gente de Sicuani tenía para ver que todo lo que ocurría en el campo podría traer consecuencias graves para el país, ¿no? Y son los movimientos donde aparecen por primera vez estas ideas milenaristas, y donde aparecen, como en el caso de Yauri, ¿no? Los gritos en la plaza de armas de Viva el Tahuantinsuyo, que nos comenzó a llamar la atención. Porque, claro, y a partir de ese momento comenzamos a pensar seriamente de que en las poblaciones campesinas, en las mentalidades campesinas, se podían confundir las imágenes. Si un político dirigente de la organización tahuantinsuyana, como se llamaba, decía viva el Tahuantinsuyo, decía viva el Tahuantinsuyo, la organización anarquista a la cual ellos representaban. Pero en las mentalidades campesinas, ellos escuchaban viva el Tahuantinsuyo, viva el imperio de Tahuantinsuyo, de los incas. Y comienza a producirse un encuentro de la modernidad y la tradición en la cultura campesina que va a tener efectos movilizadores. Tanto que nos movilizó a nosotros mismos. Ustedes publicaron, antes de empezar a pasar al tema de la movilización campesina vinculada al recuerdo del Tahuantinsuyo, ustedes ya publicaron anteriormente algunos ensayos sobre estos movimientos campesinos,
como por ejemplo en este famoso texto de Wilfredo Capsori, que hay un ensayo de cada uno, Sí. o en el tomo correspondiente a la historia del Perú de Juan Mejía Vaca, el año 80, ¿no? Donde ustedes hacen balances de largo aliento además, o sea, prácticamente 100 años de movimientos campesinos en el Perú. Sí. ¿No? ¿Ese fue un antecedente a lo que sería la utopía andina? Qué bueno, Ricardo, has hecho una investigación previa. Bueno, yo te digo que sí, que poco recuerdan de que ese volumen de Mejía Vaca y la parte de ese volumen que hicimos con Tito es realmente es un pequeño libro. así es. Y sería el segundo libro que se desprende del libro anterior. Y en ese libro ya entramos al análisis específico de los movimientos campesinos. De los movimientos campesinos a partir de las dinámicas económicas y sociales y mentales de los propios campesinos, sin que tuviéramos mucha claridad del poder movilizador de las mentalidades. Porque no podíamos decir ideologías, el recuerdo del pasado como una mentalidad, como una forma de pensar, se ven en los movimientos campesinos y lo veíamos, pero no con la nitidez todavía en esta publicación de Mejía Vaca, de Juan Mejía Vaca. Entonces, así fue, casi indirectamente llegaron a este proyecto común que tuvieron, que fue el de la utopía andina. Sí, yo creo que la primera aproximación al proyecto fue cuando en el 80, conversando sobre Garcilaso, sobre Huamampoma, sobre todos aquellos que comenzaron a idealizar el imperio de los incas en el siglo XVII, nos dijimos como conclusión de lo que aparecía por ahí es una utopía a mirar el pasado. Y lo primero que hicimos fue publicar un artículo en 2 entregas para Caballo Rojo, donde aparece qué es la utopía andina. Entonces nosotros mismos nos preguntamos qué es la utopía andina y nos preguntamos desde nuestra perspectiva. Y allí, en ese año 81-82, ya está diseñado lo que iba a ser una gran investigación histórica, ¿no? Yo recuerdo justo en la universidad, compré la versión en separata de las facultades sociales, una pequeña separatita, que era justamente ese proyecto que ustedes inicialmente plantearon como un trabajo conjunto, Sí. ¿no? Y que luego daría lugar a 2 libros, ¿no? Bueno, el de Tito, Buscando un Inca, la primera edición peruana. Esta es la edición del 77. Y luego a tu propio libro. Del 87, digo. Así es. El nacimiento de una utopía, hecho en la segunda edición. Esta es la segunda edición mexicana ya. Sí, de la Universidad de Guadalajara. De Guadalajara. Y San Marcos pone el sello también por si acaso. Sí, claro. Cuéntanos un poco cómo es que tuvo como resultado este proyecto común 2 libros separados. Bueno, el proyecto común continuó el año 81-82. El año 81-82 yo regresé a hacer un postdoctorado en Francia. Y el postdoctorado lo hice siguiendo los cambios historiográficos en ese momento en Francia. Y el libro que más nos había llamado la atención, los libros que más nos habían llamado la atención, eran los de Jacques Le Goff. Y uno en particular, ¿no? El nacimiento del purgatorio, que es del año 81. Y yo hice esta estadía 81, 82, 83, me parece. Y Tito vino el 82 para graduarse de doctor. Vino con su tesis, coordinamos con Ruggiero Romano, él coordinó con Ruggiero Romano, y sí, vino y hizo la sustentación. Y durante ese tiempo, diciembre del 82 y diciembre del 83, en París teníamos reuniones diarias de trabajo y sobre los temas que ya nos interesaban, que era cómo convertir
al ensayo que es la utopía andina en un proyecto de investigación. Y ahí hicimos una suerte de partición del trabajo, ¿no? Ya. Yo iba a hacer siglo XVI, siglo XVII y Tito siglo XVIII, que es lo que más le interesaba, ¿no? Y luego el siglo XIX nos juntábamos y el siglo XX hacíamos igualmente los dos. Pero ese fue el diseño original. Y finalmente él hizo otra serie de ensayos sobre Tupac Amaru y yo terminé mi libro sobre 16-17 y él el año siguiente, paralelamente, terminó su libro de ensayos sobre Buscando un Inca, que era la mirada total de lo que habíamos visto como un pequeño ensayo que es la utopía andina, ¿no? ¿Alguna vez se ha comentado que tu libro es, digamos, estructuralmente más académico y el de Tito es más ensayístico? ¿Te parece que es una división real? No lo creo, porque Tito era historiador y era historiador de archivos también, y yo era historiador de archivos, con la diferencia de que el siglo XVII, el siglo XVI y XVII tienen muchos documentos, y lo que hice fue revisar todos los documentos nuevos que no se habían revisado antes, y luego hice trabajo de campo, hice etnografía de campo. Trabajé en Chiquián y trabajé en Mangas, observé las fiestas de la muerte del Inca en Chiquián y en Mangas y junté todo, ¿no? Junté el siglo XVII con el siglo XX, no sé cómo, pero era decir cómo nace una memoria que distorsiona la historia y lo adecúa a los tiempos, a la necesidad de ese momento. Al final la cuestión temporal se rompió en ambos, sí. ¿cierto? Ambos recorrieron todo este periodo. Yo hice hasta el siglo XX, donde muestro cómo los habitantes de Chiquián, sin proponérselo, sin tener eso como una meta consciente, representaban la muerte del Inca y cómo participaban todos. Y para nosotros, para Tito, todo eso era una novedad, y había que poner todo en conjunto. Y el año 86, que yo estaba en Washington, el Smithsonian, me dice, escribamos todo de nuevo. No puedo, no puedo, porque ya estoy con un compromiso, y el compromiso era el nacimiento de una utopía. Y Tito termina fines del 86, y el 87 o 86 gana el concurso Casa del Lanzamiento, con Buscando un Inca, que era el recorrido de todo. Y claro, lógicamente, las ideas históricas, las argumentaciones históricas, la base documental está allí, pero para hacer una presentación total tenía que usar el género ensayístico. No había otra manera, sino tenía que hacer 4 o 5 tomos. Y había que hacerlo más rápido, porque ya estábamos terminando el primer lustro de los años 80, en plena guerra, y nosotros trabajando la utopía. Lo cual fue extraordinario, porque no solamente nosotros trabajábamos el rescate de la cultura andina y la potencia y fortaleza de la cultura andina en la actualidad del país, sino igualmente lo hacían los agrónomos, los zootecnistas, que recuperaban camélidos, los biólogos, que recuperaban plantas indígenas. Toda la década de los años 80 hay una conjunción de esfuerzos de técnicos, científicos, historiadores y científicos sociales. Y gran parte de todo eso era volverse sobre el mundo andino y ver cuáles son los aspectos destacados de ese mundo andino que se pueden recuperar. El reencuentro en el mundo andino era visto como una estrategia alternativa al modelo de desarrollo que habíamos tenido hasta entonces en el Perú. En su versión más radical, y la más que era probablemente la nuestra, ¿no? Porque nosotros, gran parte del siglo XX miró con cierto desdén a las culturas andinas, indígenas. Nosotros lo pusimos en el nivel que algunos de ellos
originalmente, como Garcilaso de la Vega lo había puesto, ¿no? A nivel de una utopía, de una cosa emblemática, un horizonte. de algo, un horizonte utópico que había que buscar. Y bueno, creo que nuestra propuesta era no de fomentar luchas inútiles, sino de decir la utopía es una verdad prematura, como le decía Alfonso de Lamartine. Y el Perú, detrás de la utopía, había el Perú como nación. Y creo que si bien en un momento fue necesario hablar de la utopía, rescatarla y ponerla como en el horizonte utópico, eso fue muy positivo para entender el Perú de la actualidad, donde tenemos hasta consulta previa a las poblaciones indígenas. Bueno, la etapa final de la vida de Tito, el último año de su vida, ¿cómo te tocó a ti personalmente esta situación? Bueno, fue muy duro para la familia, para los amigos más cercanos. Recuerdo una llamada de teléfono de Cecilia, y recuerdo que me dijo, no sé qué pasó con Tito, puede venir, y de allí empezó las enormes dificultades. Luego, ese era el año 90, probablemente fines del 89, ¿no? Diciembre del 89. El año 90, todo el verano peruano, del 90 estuve en Ecuador. Y justo mantenía una comunicación muy cercana de lo que sucedía en Lima, y yo tenía que volver fines de marzo y tenía que ir después a otro sitio por un tema de trabajo, y tenía una deuda pendiente con Tito, ¿no? Tito ya se encontraba fuera de este mundo, pero con vida, y entonces a fines de marzo, son detalles de los cuales nunca he hablado. A fines de marzo pedí en Flaxo que me adelantaran mi viaje de regreso, y tomé como pretexto mi cumpleaños, el 26 de marzo. Entonces desembarqué en Lima el 26 de marzo a las 7 de la noche, y justo me decían que unas horas antes Tito había fallecido, y en lugar de celebrar mi cumpleaños pasé al velatorio de él. Es decir, que Tito no tuvo tiempo de esperarme, pero falleció en una fecha que yo no podía olvidar nunca. Entonces, sí, fue como la culminación de una larga amistad, ¿no? A pesar de todos los desencuentros momentáneos que tuvimos también en varios momentos, ¿no? Pero no fue una amistad que terminó, porque un par de años después, tú junto con Cecilia y otros grupos de amigos se comprometieron a ese proyecto que ha avanzado muchísimo de publicar sus obras completas, ¿no? Sí, cierto. Empezamos a reunir los escritos de Tito y las publicaciones y a ponerlas en orden, y se publicaron los primeros volúmenes de las obras completas de Tito. Algo muy original, que era por la fuerza de muchos de los que habíamos concurrido para hacer las publicaciones. Que se financió además fundamentalmente justamente con la colaboración de mucha gente, de instituciones. En ese entonces tú eras director de la Fundación Andina. ¿De dónde? El primer tomo tiene la Fundación Andina como... Sí, cierto. Yo era presidente de la Fundación Andina. Era un cargo decorativo, ¿no? Los que eran los operadores son los que mandaban. Pero lo que logré es que se publique el primer volumen de Tito. Y lo que esperamos después es que se continúe con la publicación, que es una obra que va a ser leída en su momento después, con mayor interés, cuando se sitúe toda su obra en los años 80 y en parte de los años 70, ¿no? Y cuando se muestre ese diálogo que él como historiador estableció con el país, y el mensaje de optimismo para el Perú, ¿no? El mensaje de optimismo es
cuando él dice buscando un Inca, no como algunos querían, no como el amigo Carlos Iván, que también es finado, quería decir que cómo vamos a buscar un Inca en siglo XX. No, realmente, no queríamos buscar un Inca, lo que queríamos buscar es un ordenamiento coherente del país, ¿no? Buscar un encuentro entre el Perú real con sus poblaciones reales y poner un orden donde esas poblaciones que estaban marginadas durante tanto tiempo en la colonia, en los siglos XIX y XX, pues estuvieran en un ordenamiento diferente. Claro, mira, dicho así como lo estoy diciendo, implicaba una gran transformación, ¿no? Para usar una palabra moderna. Pero originalmente de Polanyi, esa gran transformación que nadie la va a detener es lo que está sucediendo ahora, y es la construcción del Perú contemporáneo, donde los principios de una nueva ciudadanía, una ciudadanía intercultural, de una mayor equidad y de una tolerancia con la diferencia, es lo que realmente hacía el Inca. Entonces buscando un Inca era un simbolismo, ¿no? Buscando un orden nuevo, buscando un orden más nacional. Y yo creo que para que se entienda con más claridad eso, van a pasar todavía unos años. Bueno, quiero, a nombre de Jorge Moreno y mío, de hacer de esta entrevista, te comento que acaba de hacerse una nueva reimpresión de Buscando un Inca, como 4 obras completas, y Sur está promoviendo para el 26 y el 27, fecha de tu cumpleaños, un par de mesas en homenaje a Tito, al cual supongo esperemos que puedas participar. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias Ricardo, gracias Jorge. Buena suerte. Claro. De la documentación jesuita eran los documentos relacionados a las haciendas jesuitas, a la administración de las haciendas. Y la parte importante pero minoritaria es la que tenía que ver con las bibliotecas jesuitas, los temas teológicos, las reflexiones filosóficas. Pero la parte mayoritaria era documentos de las haciendas jesuitas. Y eso motivó que el centro de interés de Pablo Macera sea la historia agraria del siglo XVIII. Pero más adelante ustedes, o sea, Tito y tú, con otros colegas, más bien continuaron estas investigaciones con el Archivo del Fuero Agrario, que en cierta forma ustedes organizaron después del régimen de Velasco. El Archivo del Fuero Agrario es un resultado de la aplicación de la reforma agraria de Velasco. En el 69 empieza la reforma agraria, y a partir del 73, 74 se inicia la creación del Archivo del Fuero Agrario, porque el Fuero Agrario era parte del Tribunal Agrario y era el que tenía que ver con todo. En la extensa y fructífera relación de amistad y de producción intelectual que tuvieron el doctor Manuel Burga y Tito Flores, ¿no? Entonces, bienvenido Manuel a esta conversación. Gracias Ricardo. Voy a tratar de resumir algunos aspectos fundamentales de una larga amistad, como tú indicas. Conocí a Tito hacia el año 67, 68, en las tertulias que organizaba Pablo Macera en su casa de Pedro Díaz, frente al estadio de José Díaz, en el Estadio Nacional. Mientras había partidos de fútbol, nosotros participábamos en la tertulia de Pablo. Y por estas razones de las compatibilidades, de las afinidades, los intereses comunes, a partir de ese momento comenzamos a desarrollar una amistad permanente, una amistad desigual también.
a pesar de las desigualdades, ¿no? Él era de católica, él era 7 años menor que yo, 6 o 7 años menor que yo era de San Marcos, pero ambos éramos de historia y ambos estamos interesados en el siglo XVIII y en la centralidad de Túpac Amaru. Y a partir de eso empezó una amistad muy Esas cercana. tertulias con Pablo Macera era una época en la cual el interés por los estudios agrarios eran tremendamente importantes, ¿no? Y particularmente el periodo colonial y su relación con los movimientos campesinos. El seminario de historia rural andina, como se llamaba en realidad la parte institucional de la tertulia, que pertenecía a San Marcos, estaba centrada en la investigación con los documentos de temporalidades. Y temporalidades es una sección documental que se formó luego de 1767 hasta 1800, que era todos los documentos recogidos del secuestro de los bienes jesuitas. Y con ellos trabajamos. Y la parte marrón, con toda la aplicación de la reforma agraria. Y se recogían documentos. Se recogieron documentos de haciendas, se recogieron documentos de empresas. Es decir que en este recorrido con Alberto Flores Galindo, primero escuchamos una tertulia donde lo que se hablaba era del secuestro de los bienes jesuitas y luego formábamos parte como investigadores ya del archivo del Fuero Agrario que se había formado como consecuencia del secuestro de las haciendas, Doble secuestro. como aplicación de la reforma agraria del 69, es decir, estábamos en documentos republicanos, pero teníamos toda la experiencia de los documentos coloniales. ¿Y qué metodología, o sea, en la etapa inicial, en los años 60, antes de la reforma agraria, qué metodologías usaban? O sea, fue un trabajo, archivo similar, pero ¿cuándo es que comienzan ustedes a pensar en investigar y publicar juntos? Bueno, creo que en el archivo del Fuero Agrario comenzamos a pensar en los proyectos comunes. El primer proyecto Buenos días amigos y amigas, continuando con este programa organizado por Sur Casa de Estudios del Socialismo y el reportero de la historia, vamos a conversar esta mañana con el historiador Manuel Burga, historiador de San Marcos, ex rector de esa misma universidad y ex vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta conversación va a centrarse fundamentalmente en